Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que se programa como apoyo a la exposición Video Errante, que podrán visitar hasta el próximo 10 de marzo en el Parqueadero. En esta conversación, moderada por Mario Opaso, Diego Aguilar y Carlos Bonil, artistas que participan en la muestra, dialogarán en torno a la imagen-movimiento como una potencia de las artes del tiempo, desde la relación con los conceptos singulares que proponen en sus trabajos y a partir de las líneas curatoriales de Video Errante. Diego Aguilar es maestro en artes visuales y en lenguajes artísticos combinados, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, realizador de video experimental y prácticas artísticas en medios digitales y en bajas tecnologías. Ha sido docente universitario y conferencista desde el 2005 en diversas universidades de Colombia y Argentina en áreas de video, holografía y dibujo. Ha participado en exposiciones y festivales internacionales en países como España, Argentina, Estados Unidos, Indonesia y Colombia. Carlos Bonil es artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo aborda diferentes problemas como la trascendencia humana, la muerte y la comunicación a través de la experimentación, ensamblaje y construcción de objetos que generalmente se destruyen o se deterioran. Ha presentado obra en Bogotá, Medellín, Cali y fuera del país en Ankara, México, Panamá, Sao Paulo y Buenos Aires. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde dirige el taller básico de medios. Bienvenidos. Buenas tardes y gracias por asistir. Ayer hacía mención a una frase de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock dice que la película de cine es como la vida sin las partes aburridas, y Godard complementa diciendo que entonces a los artistas nos toca encargarnos de las partes aburridas. Eso tiene mucho que ver con la dificultad que representa seguramente aproximarnos o digerir el resultado de la experimentación de muchos artistas, la dificultad considerada como desde mi perspectiva, como una cualidad del medio ambiente de la creación, sobre todo si implica una errancia hacia unos terrenos experimentales. Yo voy a asumir hoy un rol más de moderador y permitirle más bien a los dos artistas invitados que puedan, en principio, hacer referencia a sus procesos, a sus modos de operar al interior de ellos y, por supuesto, que puedan hablar también desde el aporte que han sumado a la configuración de esta muestra. También quiero aclarar un poco una cierta singularidad que tiene esta muestra, y es que yo no me defino como curador. Básicamente yo soy artista y profesor. Entonces, ayer también en la presentación que tuve la oportunidad de dar, hablé un poco de esto porque en principio parecería inofensiva esa condición de no ser curador, pero de hecho creo que respeto mucho el oficio de la curaduría y también considero las distancias y las diferencias que se presentan en el momento, digamos, en que un artista asume un ejercicio curatorial. Yo lo entiendo más como un ejercicio escritural. Pienso que como artista y como docente habito un medio ambiente reflexivo en el que participo y también intento aportar y producir, y desde ahí asumo la responsabilidad de escoger los modos escriturales en los que aquellos comentarios, aquellos relatos con los que me interesa participar en la cultura, pues van decidiendo qué modos escriturales son más eficientes. De hecho, los artistas seguramente estamos bastante convencidos de lo que hacemos como unos modos eficientes de darle cuerpo a nuestras ideas, pero hay momentos en los que, desde mi experiencia, requiero otro tipo de escrituras, y es cuando eventualmente decido
que esas ideas no se escribirían a través de mi obra, sino más bien a través de la articulación y la búsqueda de una gramática curatorial y la articulación de procesos de diversos artistas. Ese es el caso de esta muestra. También esto que estoy diciendo tiene que ver con que la muestra está compuesta por artistas de cierto modo muy cercanos desde nuestra relación académica. Algunos de ellos han sido estudiantes ya hace bastantes años, estudiantes míos con los que hemos compartido, digamos, reflexiones pertinentes a la experimentación audiovisual. En otros casos han sido maestros míos, como es el caso de Gil Charalambos, en otros casos colegas generacionales, como es el caso de Gabriela Golder, Andrés de Negri, los artistas argentinos invitados, y el caso de Roberto Sarmiento, entre otros. Entonces hay una cierta relación también de desarrollo genético, se podría decir, de cómo hemos ido viviendo a lo largo de ya seguramente unas 2 décadas, un medio ambiente, un ecosistema de experimentación con video. No me quiero extender mucho para darle la palabra a Diego y a Carlos. Ellos dos están incluidos dentro de una línea que compone la curaduría que yo nombro como apropiación e intensificación de instrumentos alternativos, es decir, que aunque la exposición está planteada desde el uso del video como instrumento, hay un momento en que retóricamente se podría ampliar la noción de imagen en movimiento hacia la noción de imagen-movimiento. Esto incurre, digamos, en una salvedad filosófica que no es el momento para desarrollarla, pero que en resumen tiene que ver con que podemos comprender y defender de cierta manera algunas exploraciones que nacen desde el uso de instrumentos que no están diseñados o pensados o producidos para hacer video, pero que en definitiva desde una cierta retórica y desde una cierta ambición amorosa de conocimiento y de reflexión podríamos emparentar estas experiencias con una noción de imagen-movimiento que implica lo que Godard llamaba la película entre, es decir, aquello que emerge en la experiencia de relación con esa cosa, es decir, la película no es la cosa que está ahí, sino lo que ocurre en la experiencia de relación con ella. Es el caso entonces de Carlos, que es un artista bastante diverso. Yo diría que incluso su tendencia es muchísimo más objetual, incluso performativa, tiene una línea de trabajo que va hacia la experimentación también con música y también con plástica sonora. Y el caso de Diego Aguilar, que aunque ha trabajado mucho con video, su relación viene de la problematización de medios incluso tradicionales como el dibujo, lo cual en este momento, el dibujo y la fotografía, lo cual en este momento lo ha ido manteniendo muy comprometido con una exploración que viene desarrollando ya hace varios años con procesos holográficos. Entonces, básicamente, el día de hoy vamos a conversar con 2 artistas que llegan a la imagen-movimiento a partir del uso y de la exploración con instrumentos que no están planeados, digamos, técnicamente para funcionar como funcionan los instrumentos de video. Entonces, pues los dejo a ellos, no sé quién quiera comenzar. La idea es que nos cuenten un poco sus procesos y el aporte, digamos, con el que están participando en esta muestra. Bien, gracias Mario y bienvenidos a todos, gracias por asistir. Un poco para entrar en el desarrollo de mi proceso y también mi participación dentro de esta muestra de video y de imagen-movimiento, quiero traer a colación a André Bazin, un teórico del cine, que dentro de sus escritos empieza mencionando cómo el cine
no le debe tanto como parecería a la ciencia, sino que le debe, dice él, mucho más a estos juegos de feria, a los juegos de la imagen movimiento, a lo que David Ubiña diría en su texto, jugueterías filosóficas. Es decir, la cinematografía para Bazin entraría en un campo de experimentación, de juego, un campo de experimentación, de feria, un campo de experimentación desde la materia, desde algunos impulsos que no tienen del todo que ver con el campo científico, a pesar de que por supuesto es una relación técnica y el cine en general le debe mucha parte de sus gramáticas a la tecnología y a la técnica, a los campos inventivos de la técnica. David Ubiña va entonces a ampliar un poco esta primera noción de Bazin, diciendo que justamente el cine, esa imagen movimiento, está en ese campo medio de lo filosófico, en ese campo medio de la experimentación juguetona, y esa relación lo llama él de lo real y de lo científico. Traigo a colación esta primera referencia de André Bazin, porque el caso de la holografía, con este medio con el que participo en esta exposición, nace de la manera opuesta a como nace la cinematografía. La holografía, propuesta teóricamente primero por Denis Gabor en la década del 50, creo que más o menos es el 57, Denis Gabor incluso gana un premio Nobel por esta invención teórica que se puede desarrollar apenas con la invención del láser en la década de los 60 y apenas el primer holograma se haría en el 63, del 63 al 65, los primeros hologramas exitosos en Estados Unidos y sobre todo en Rusia. Esta aplicación, este juego con las imágenes, este encuentro con un tipo de tecnologías parte ahora sí de la ciencia. Ya todo esto que desde Bazin se encontraba como en un estado de tensión para definir cuáles son esas técnicas audiovisuales, cinematográficas iniciales, se le da la vuelta con esta invención técnica. Y esto trae unas repercusiones complejas para el medio en sí, pese a que ya en el 68, 3-4 años después del desarrollo del primer holograma, se pueden construir imágenes holográficas en movimiento. Los artistas, aunque nos hemos acercado al medio desde sus posibilidades discursivas y desde sus posibilidades poéticas, no explotaron del todo, no se ha explotado en todo este medio y este recurso como una herramienta de creación. Por poner un ejemplo, las universidades dentro de la academia que contienen un programa de holografía en Latinoamérica y en Europa, dependieron mucho de las personalidades de estos artistas científicos que trabajaron en el medio, y esos programas se acabaron cuando estos artistas o murieron o se pensionaron. Ese es el caso de la KHM, por ejemplo, en Alemania, y es el caso del Instituto de Holografía que había en la UBA, en Buenos Aires. Y justamente este encuentro, o este desencuentro más bien de aparición entre la cinematografía y la holografía como técnicas que para mí son primas, son familiares muy cercanas, encuentran para mí algo interesante, y es justamente esta relación entre las disciplinas. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el arte y la ciencia, cuando el arte y la tecnología de verdad se tocan y se comprometen el uno con el otro? Cuando rompen esos esquemas de la modernidad, de esas rupturas entre áreas, entre disciplinas, y empiezan a tejer otro tipo de contenidos. Es algo que en Argentina se lo llama mucho como indisciplinariedad. Si es cuando en el campo de las disciplinas se rompen, se fragmentan esas reglas, esos paradigmas grandes, y se empiezan a establecer relaciones entre otras para crear nuevos medios y modos de conocimiento.
Y justo ese es el terreno que me interesa en este momento en el trabajo de la holografía. Como bien dijo Mario, yo llevo desde el 2005 más o menos trabajando con hologramas. Primero de una forma muy casera y de a poco, con el transcurso del trabajo, encontrándome con científicos, con físicos, físicos ópticos, ingenieros, para ir desarrollando cada vez unas técnicas más depuradas que apenas hasta ahora empiezan a ser exhibidas. En Latinoamérica, por ejemplo, dentro de estos grupos de investigación interdisciplinar o indisciplinar, como me gusta llamarlo, encontramos ejemplos como en Buenos Aires, como les contaba con el profesor Ángel, o ejemplos como el artista Eduardo Cac, que es conocido más por técnicas de bioarte o arte transgénico, cuando desde esas relaciones con los físicos empiezan a crear técnicas, incluso más que técnicas, movimientos como la holopoesía o como la holografía arquitectónica en el caso de la UBA. En mi caso particular, mi propia historia me lleva a encontrarme con la holografía desde la percepción, desde la relación con el video y desde la relación con el dibujo. Para mí también la holografía fue ese punto de encuentro entre un arte un poco más clásico como el dibujo y las posibilidades de imagen-movimiento que me permitía el video, casi de una manera performática. Eso me llevó también a encontrarme entonces con el holograma como una postura y un modo en donde la fantasmagoria que yo estaba identificando en mis propios videos y mi quehacer desde la videoacción cobró radical importancia, porque estos hologramas además tienen unas condiciones, por lo menos los que se pueden hacer en el país y los que yo logro hacer todavía, tienen una constitución particular, y es que son visibles a partir solo de una luz puntual. ¿Sí? Son hologramas, son imágenes que desaparecen, son imágenes que en apariencia no son existentes, aunque están en un soporte, siempre el soporte es importante, pero se develan a partir de una luz puntual y específica. Desde ahí entonces empiezo a experimentar y me encuentro con el grupo de investigación en óptica aplicada en la Nacional, y desde ahí empiezo a involucrarme en el grupo, a ser parte del grupo de investigación y a proponerles también desarrollos particulares. En este momento esos mismos compañeros y esos profesores con los que trabajaba al principio armaron en sociedad una fábrica de hologramas que es en el país pionera y creo que todavía es la única fábrica que desarrolla hologramas en el país y fue pionera en el continente. Y con esos diálogos establecimos un contacto en donde además pudimos insertarnos en un circuito de creadores de holografía, de creadores de hologramas que están en un circuito mucho más científico, pero que crean a veces premios, convocatorias para que los hologramas del mundo sean visibles y sean, ¿cómo lo llamo?, mostrados en todo el mundo. Normalmente estas exhibiciones se hacen en conjunto con las fábricas de hologramas y grandes empresas de diseño y de publicidad. Cuando nosotros participamos con hologramas muy modestos en escala, modestos son hologramas de 5 centímetros, 4 centímetros por 4, y participamos con estos grandes encuentros, nos dimos cuenta de esa potencia y sobre todo el discurso que tenemos en Latinoamérica para hablar con este tipo de tecnologías. De inmediato, 4 años seguidos, ya no podemos participar porque nos ganamos 4 veces los premios en la China, en Gran Bretaña y en Barcelona. Nos dimos cuenta además que este desarrollo técnico, científico y artístico que va muy de la mano, tiene unos grandes campos y un gran fruto para exhibir y mostrarse. Quiero empezar justamente, quiero mostrarles muy rápidamente mejor parte de esos procesos de investigación, parte de esas imágenes.
partieron muy cercanos a unas imágenes de diseño, unas imágenes bidimensionales, tridimensionales, a partir de software digital. Estos son hologramas digitales muy diferentes a los que están en la muestra, pero son como este inicio, este fruto y esta relación tan interesante que ha surgido con el diálogo con los físicos de CI Hologramas, que es la fábrica con la que trabajo. Desde aquí, a partir de estos premios, pudimos además establecer un pequeño presupuesto para la conformación de un laboratorio en holografía de volumen, es decir, un laboratorio en holografía artística. A partir de este laboratorio, lo que he podido es encontrar recursos para una exploración más profunda en el propio medio. Un medio que tiene unas características muy interesantes, es un medio que para mí es paradójico, porque sostiene en una imagen bidimensional la información tridimensional de los objetos y además necesita de no solo las 3 dimensiones espaciales, sino de una cuarta dimensión que es la reconstrucción en el tiempo. En esta muestra es interesante porque lo que hago es anular esa posibilidad del tiempo holográfico en el cual la reconstrucción del cuerpo es importante, el movimiento del cuerpo, de los ojos del espectador, reconstituyen esa imagen original. Pero justamente con la estrategia que establezco, que es la programación de luces, aplanando esa noción de tiempo, casi que traigo esa misma condición que nombra David Ubiña, de esa juguetería filosófica, de esos fotogramas que empiezan a aparecer en movimiento a pesar de la propia materialidad. Estos hologramas con los que trabajo no son propiamente hologramas en movimiento, no son propiamente estereohologramas, que es el nombre que se usa científicamente, pero sí es justamente una vuelta de tuerca al uso de un holograma tradicional, es la imposición de un movimiento particular a esa imagen tridimensional. Si se aplana un poco la tridimensionalidad en pos de un tiempo particular, en pos de un movimiento. Estos hologramas, estas luces están programadas de una forma medianamente aleatoria a partir de un random digital. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, las 2 imágenes de la izquierda son imágenes afirmativas y las 2 de la derecha son imágenes que están en negación. Sí, a partir justamente de este carácter dual del holograma. Quiero mostrarles muy rápidamente una pieza que no es mía, que es de un amigo argentino, de los pocos artistas hológrafos que conozco en el continente, que trabaja con un tipo de holografía diferente, pero que me sirve también para mostrarles un poco el ejemplo de la holopoesía que les nombré ahora. Esta es una pieza de Federico Heinze, Guillermo Federico Heinze, que trabaja con esas posibilidades de la luz y el movimiento. Fíjense que acá él sí está usando desde esta posibilidad técnica de la holografía el movimiento propio del cuerpo. Si no requiere una reconstrucción externa como la uso yo de los LEDs programados, sino que ese cambio y esa modificación del texto aparece desde que yo mueva la cabeza para un lado y para el otro. La técnica es similar, pero también usamos técnicas holográficas diferentes. Como ven, este es un holograma mucho más claro, es un holograma blanco, hecho con una técnica que se llama DSG, gelatina dicromatada. El mío es un holograma, los míos son hologramas de reflexión, que son hologramas opuestos a esta técnica clara, brillante, son hologramas oscuros, en donde la luz aparece muy de vez en cuando y se reconstituye. Justamente esta técnica también me brinda mis posibilidades plásticas y poéticas para las imágenes. ¿Cómo voy de tiempo? Me queda poquito, ¿no? Entonces, justamente aplicando este tipo de técnica holográfica que utilizo, retomé también procesos de investigación
anteriores que vienen desde el audiovisual, desde el video y desde el video expandido, que trabajaba en Argentina, y retomo dos problemas que me han movilizado durante mucho tiempo. El primero es esta relación también temática entre el arte y la ciencia y parte de una reflexión, de una investigación y una visualización de las obras de Bruegel el Viejo, cuando descubro y detono que muchas de esas pinturas que son similares a las de Bosco tienen una particularidad en sus animales, y es que son científicamente más correctas. Los peces abisales, estos peces de las profundidades oceánicas, se acercan mucho más a la naturaleza y biología propia de estos peces. Empiezo a leer sobre Bruegel y me doy cuenta que sí, él justamente tenía esa misma relación también con los científicos, pero en su tiempo. Entonces él realmente tenía un contacto con biólogos, sus mayores amigos eran biólogos, y lo que hacían ellos cada vez que descubrían o encontraban una especie nueva era contársela y mostrársela a Bruegel. Y sí, casi todos estos grandes peces, sobre todo los que aparecen en las pinturas de La caída de los ángeles rebeldes, son peces abisales que realmente fueron llevados a las costas y encontrados o llevados a los centros de investigación, a las universidades de estos científicos de su época. Este asunto me interesó, y me interesó también pensar que esa relación entre el arte y la ciencia es justamente un terreno de lo monstruoso, es un terreno de lo raro, es un terreno en donde esa vértice, ese límite, establece relaciones como las que decía Martin Heidegger, es donde se saca del oscuro, de aquella oscuridad, algo, una palabra para traerla a la luz, para develarla. Y creo que esa relación entre el arte y la ciencia permanece hoy. ¿Sí? Es un lugar de encuentro, en donde de eso oscuro podemos sacar nuevas cosas, nuevas relaciones poéticas y nuevas ideas al mundo. Y el otro, y para finalizar, el otro eje temático que traigo desde esa investigación que realicé en Argentina, tiene que ver con un trabajo que hice con las Ofelias, con la Ofelia de Shakespeare, que sirve también como un eje metafórico de estos encuentros o desencuentros o encuentros trágicos de lo que sucede en Latinoamérica con esa relación entre el agua y nuestras violencias particulares. Estas Ofelias entonces también nacen desde estos procesos de investigación en audiovisual experimental y encuentran en esta técnica de holografía de reflexión para mí un territorio propio para ellas. Si esto que empieza a develarse desde atrás de la imagen, desde atrás de la superficie del holograma, y que no solo conserva la información 3D, sino que además hay que escudriñarla con la mirada y hay que escudriñarla con el cuerpo para poder develarla y encontrar algún rastro de imagen y algún rastro de poética detrás de ellas. Como decía Mario, pues mis procesos han sido como muy diversos. He estado trabajando con sonido y con música desde la universidad, desde el pregrado, mejor dicho, hace como 20 años, ¿no? Entonces, digamos que he tenido acercamientos al video también por ese lado, ¿no? En esta exhibición lo que presento es un videoclip, básicamente, ¿no? Pero es un videoclip particular por el momento que estaba viviendo. Eso fue a finales del 2016, comienzos del 2017. Estaban sucediendo muchas cosas, pero entonces, sobre todo lo que ocurrió en ese momento fue que me reconocí como un acumulador compulsivo,
sinceramente les estoy diciendo. No me siento mal por ello, pero, pero digamos que es de alguna manera una condición que ha hecho que mi trabajo sea de cierta manera. Quiero mostrarles como algunas cosas, algunas imágenes y algunos videos, sobre todo de los talleres y el grado de acumulación al que he podido llegar. Digamos que el ejercicio del videoclip fue básicamente una manera de salir de cosas, salir de una época, salir también de objetos, salir de un espacio, salir de una casa. Es el asunto de ser acumulador y tener una casa, sí, una casa para llenarla, ¿no? Llenarla de objetos. No sé si ya vieron el video, pero pues ahí está. Y se refiere a, digamos que lo que hice también fue empatarlo con un tema musical que es, pues que es parte del disco que estoy preparando con mi hermano. Llevamos unos buenos años trabajándole a eso. Y la canción se llama Midas, ¿sí? Haciendo referencia al rey que convertía todo en oro. Bueno, pero digamos que el asunto con esto es que la canción tiene como la letra, digamos, que está incluida también en la ficha técnica, habla también sobre la acumulación, ¿no? Como una condición no solo mía, sino humana, ¿sí? Estas son algunas imágenes de pues, cosas viejas, cosas nuevas. En este caso es una imagen de parte de mi tesis de grado, de pregrado, en donde trabajé con mi novia de ese entonces y una amiga muy cercana, Marcela González, y para esta exposición teníamos digamos, esta zona de recuperación de objetos, ¿no? Entonces aquí nos llegaban objetos de todo tipo, la gente incluso que iba a la muestra nos llevaba cosas y pues eso fue creciendo. Yo comencé teniendo todo debajo de la cama, ¿no? Hubo un momento en que la cama ya no se tenía sobre las 4 patas, sino sobre algunos objetos. Comenzaron a aparecer estos objetos, digamos, de luz, sonido, movimiento, que se relacionaban entre sí y que, digamos, terminaron en esta instalación en los sótanos de, ¿cómo se llama ese edificio? El edificio Salmona de la Nacional, el de posgrado, de Ciencias Humanas. De ese mismo proyecto apareció A6DC, que es también una consecuencia de esta acumulación. Comencé a encontrar como cómplices como Andrés Vilá o Carolina Pardo, con los que también comenzamos a construir aparatos. Y apareció finalmente una banda de ruido, ¿sí? Que esa fue como, digamos, la primera banda con la que comencé a trabajar este tipo de objetos. Bueno, aquí es una imagen simplemente del mercado de Sonora, ¿sí? Con el cual tuve como una empatía por la cantidad de objetos que había, era impresionante.
Y de esa experiencia en el DF apareció esta muestra que también implicaba una recolección de objetos que se convertían en otra cosa. ¿Sí? Es, digamos, de lo que trata mi trabajo, básicamente. Mi interés por el desecho y los objetos, digamos, de segunda, se fue desarrollando. Llegué a esta figura, esta imagen de un camión de la basura hecho precisamente con galones de basura, y pues había una relación como con los procesos que ya llevaba desarrollando. Esta muestra, por ejemplo, era una muestra llena de objetos, se llamaba genéricos, y era una muestra de objetos científicos hechos también a partir de desechos. Digamos que les estoy mostrando como muchos momentos. Esto viene desde 2000, las primeras imágenes que les mostré, 2003, 2002 incluso. El acercamiento pues digamos, la cercanía a estos objetos me hizo pensar en las posibilidades plásticas de material que ya está, digamos que ya ha sido usado de alguna manera. De alguna manera lo que yo trato de hacer es un replanteamiento de los objetos, convirtiéndolos en otras formas, ¿no? Esta fue una instalación que hicimos con Miguel Kwan en Oslo. Eran estos dos personajes que no se ven muy bien, pero este personaje se llamaba, la instalación se llamaba Gasmoña y Gorsovia, como pensando en una relación un poco de enemistad entre dos vecinos. Y esa fue nuestra, digamos, como de donde sacamos como todas las ideas. Y todos son elementos encontrados. En mi caso, monitores, elementos de oficina, como muy digamos que el plástico, con ese plástico no se hace nada, no se hace absolutamente nada. También, pues digamos que el asunto de la acumulación también hace parte de mi trabajo como escultor. Bueno, estas son como algunas piezas hechas con cucharas, tenedores, cuchillos plásticos. La acumulación es una, digamos que se ha vuelto como una filosofía de vida. He encontrado, digamos que hay una relación, de las últimas exposiciones que he hecho con este tema. De alguna manera se ha vuelto un tema, ¿no? Esta la coloco ahí porque es una pieza hecha con cartón y papel, ¿sí? El asunto es que este cartón fue luego utilizado para construir el estudio de grabación del disco que les estoy contando. Entonces digamos que nada se pierde. Finalmente mi interés es que nada se pierda y que las cosas se transformen. Actualmente estoy trabajando en mi tesis de maestría y resulta que me di cuenta que tenía muchas cosas empezadas y el objetivo es tratar de utilizar la mayor cantidad de esas cosas. Otro taller que tuve en Art Versus, y este es finalmente el taller del videoclip.
en ese taller viví, pues en esa casa viví, porque siempre he tenido como taller casa, viví 8 años y fue un buen tiempo para adquirir una gran cantidad de objetos. Entonces, digamos que lo que me motivó a hacer este video era no solamente mostrar mi desorden, sino también mostrar mis colecciones. Incluyo varios artistas, que eso es también muy particular, ¿no? Como un artista utiliza a otro artista para hacer un producto propio, ¿no? Entre esos mi hermano, está María Isabel Rueda, Humberto Junca, está Alma Sarmiento, Erika Montoya, bueno, hay un Wolfgang Guarín, hay un montón de gente detrás, digamos, de las imágenes, Kevin Mancera, ahí está mi hermano tocando el acordeón. Y todas estas imágenes hicieron parte del video. Digamos que el interés era poderme despedir de una manera sana del espacio. Casi que fue una terapia, ¿no? Como decirle adiós a un montón de objetos que me habían acompañado por mucho tiempo y poder encontrar digamos, encontrarles una última utilidad antes de deshacerme de ellos. En ese mismo momento estaban sucediendo un montón de cosas, habían más proyectos ocurriendo, entonces un poco lo que ocurre es que con estos proyectos de, pues yo no sé si a todo el mundo le ocurre, pero los proyectos de videoclip específicamente, lo que ocurre es que el tiempo de producción se dilata según los tiempos que uno tiene para trabajarle. El presupuesto siempre es el mínimo, que es parte también como del interés. Y un poco la idea del videoclip era utilizar la casa como las escenas, ¿no? Tal vez un poco pensando en estos animadores León y Cosiña, ellos tienen como esa manera digamos, de producir, pensar que cada una de las habitaciones es una escena. Y pues podríamos seguir pensando como directores que tienen esa idea del espacio como, digamos, el detonante de las diferentes imágenes que se presentan. Bueno, esto es como un adelanto de lo que estoy haciendo, que me pareció una imagen que tiene una relación también con el video porque, y con mi trabajo en general, porque es, pues digamos que lo que estoy haciendo es acumulando, ¿sí? Acumulando objetos y dándoles una forma. Esto es parte de lo que estoy trabajando para el proyecto de tesis y también como parte de lo que voy a presentar aquí en noviembre en el parqueadero también, lo cual me parece como muy particular. O sea, la invitación que ustedes me hicieron me pareció muy particular porque fue una manera de acercarme al espacio antes de esa exhibición. Digamos que hablando un poco de lo que decía Mario del asunto curatorial, cómo un artista se aproxima a una curaduría,
pienso que el artista es su primer curador, ¿no? O sea, es quien por primera vez ve lo que está haciendo, sí, o sea, el artista de alguna manera se presenta como curador también al escoger las piezas y escoger como el orden, escoger la distribución y el espacio. Entonces me parece que es parte, digamos, del trabajo del artista, ¿no? Parte del trabajo del artista es poder distinguir una buena disposición de una mala disposición, encontrar las maneras en que el espacio funciona mejor y cómo se va a ver, cómo el público va a acercarse digamos, a las instalaciones. Digamos que con lo que quiero concluir esta pequeña, digamos, muestra les quería mostrar simplemente unas pocas imágenes de mi relación con ese espacio más diurna, digamos. El asunto es que la acumulación se ha convertido en parte de mi proceso. Ya no puedo trabajar de otra manera y de alguna manera es como algo que me va a acompañar por el resto de mi carrera, porque ya no lo puedo evitar. Además, la relación con los materiales, digamos, tengo una relación con muchos materiales, muchos tipos de materiales, desde la pintura hasta la electrónica. Entonces, creo que esa es la manera que yo encontré y es la manera en que puedo acceder a este tipo de muestras en las que de alguna manera yo no me siento tan cómodo porque no soy videoartista, pero también me siento cómodo porque pues digamos que una muestra colectiva es un trabajo conjunto. Y mi acercamiento es particular, ¿sí? Entonces, pues nada, les quería mostrar solamente como estas pocas imágenes y no sé, ahí como que pues esperar como las preguntas que ustedes quieran hacer. Tenemos tiempo para unas preguntas. Yo quisiera, para no volver a tomar el micrófono, preguntarles a ambos respecto a, desde la perspectiva de cada uno, por supuesto, es muy recurrente intentar definir nuestro rol como artistas contemporáneos desde la conducta experimental. ¿Cómo han pensado, de qué manera podrían definir qué es experimentar en artes? Quizá tenemos referentes desde la ciencia, tenemos referentes incluso desde las ciencias humanas, pero el arte, digamos que dentro de esa oscuridad, dentro de esa contingencia de la que resulta gran parte, digamos, de sus procederes, pues seguramente nos plantea una diversidad de modos de comprensión de lo experimental. Me gustaría, si quieren compartir con nosotros lo que hayan pensado respecto al tema. Sí, estoy de acuerdo contigo que creo que la visión de experimentación va a depender también de las dinámicas y de las poéticas que encuentre cada
cada artista. En mi caso particular, la experimentación va siempre de la mano de procesos investigativos que no solo alimentan un espíritu matérico, no solo alimentan un espíritu con los medios, sino que además me aterrizan por lo menos a mí un poco para saber que eso que estoy investigando con las materias puede tener para mí una función, sobre todo un carácter particular. Yo soy tan disperso, pero tan disperso, que justamente esos modos de investigación me guían los procesos de experimentación. Tal como Carlos tiene un montón de dinámicas y confluyen y se ramifican en múltiples obras. A mí me pasa también que puedo recorrer desde la electrónica al video y volver al performance y hacer un montón de cosas, pero justamente si esos procesos conscientes no se me dan en mis quehaceres y en mis modos de pensar, podría detonar en 1000 lugares. Entonces, para mí están muy anclados, muy de la mano estos dos procederes, y más aún ahora que estoy en diálogo tan directo con los físicos. Por supuesto, es una investigación totalmente diferente a la investigación de la ciencia, pero también he encontrado que hay un montón de puntos de encuentro. Así que es una investigación en ambos casos que es poética, que es fluida, en ambos casos requiere rigor, en ambos casos requiere práctica, constancia, experticia, y a partir de ahí, cuando se sigue experimentando, creo que se pueden dar algunos resultados, o por lo menos algunas piezas que poéticamente lo convencen a uno mismo. Tal vez por mi lado, la cuestión de la experimentación tiene que ver con la experiencia, el hecho y también con la cantidad de miedo que uno sienta, ¿sí? Siempre pienso en lo que dicen las grabadoras, los aparatos electrónicos por detrás. Dicen que hay que tener cuidado porque uno se puede electrocutar si abre indebidamente el aparato. Pues yo me he electrocutado varias veces, pero aquí sigo. Entonces, digamos que la experimentación es también para mí una cuestión de tocar, de palpar, de probar, también un poco como lo que dice Diego, tratar de hacer confluir dos experiencias, por ejemplo, y de esa tercera experiencia, digamos, tratar de hacer como una especie de frase, ¿sí? Como si fueran palabras que forman una frase. Entonces creo que ahí es donde iría. Para mí la experimentación digamos que se produce en el acto, un poco, y es una cosa que me ha acompañado, pues, o que he pensado un buen rato, y es que hacer es pensar, ¿sí? Y pensar es hacer también, ¿no? Entonces esa relación entre esas dos cosas me parece que son fundamentales a la hora de experimentar. Preguntas sobre su percepción respecto a la curaduría, digamos como aporte también reflexivo sobre la imagen-movimiento, es decir, en relación, digamos, podría uno partir desmembrando la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi definición de imagen? ¿Cuál es mi comprensión sobre el movimiento? ¿Cierto? O irse de una vez al binomio imagen-movimiento.
Entonces, digamos que digamos que yo planteo la curaduría, pero nunca hablé con ustedes. Es decir, yo los invito y los incluyo casi con una excesiva gobernancia en unas líneas. Todavía no hemos cerrado la muestra, no hemos hecho la fiesta en la que vamos a seguramente teorizar un poco también al respecto. Así que también para mí es un poco un descubrir desde la perspectiva de cada uno cómo encuentran su lugar en la muestra, en relación a esa línea o en relación a la imagen-movimiento directamente. ¿Qué piensan respecto, qué han ido cultivando como idea de imagen-movimiento? Bueno. Pues sí, la idea es amplia, ¿no? O sea, imagen, movimiento y pues digamos que en mi caso específico, imagen, movimiento, sonido, ¿no? Creo que muestras como esta pueden ampliar el asunto, pues ver piezas, por ejemplo, como la de Diego en esta muestra es muy importante porque nos hace pensar que el video, pues, o el video, o más bien la imagen, movimiento, va más allá del video o del cine. Es más una cuestión de cómo nosotros percibimos, o sea, va más allá del medio, ¿no? Va más allá del formato también, ¿sí? En ese sentido, yo creo que a lo que estamos llegando aquí es que la palabra es demasiado amplia y que este tipo de muestras lo que hace es como pasar una brazada amplia para poder llegar a diferentes, digamos, muestras de este modos, exacto, diferentes modos de acercarse al concepto de imagen-movimiento. Sí, estoy muy de acuerdo con Carlos en que una de las potencias de esta muestra es buscar y entender otros medios para entender este problema del movimiento mismo en la imagen. Por ejemplo, lo que tiene Pablo Brunski acá, el trabajo con imágenes y tomas, escaneos cerebrales, es buscar desde otros lugares, desde otros puntos, una apertura al concepto y además una apertura dada desde el país, desde Bogotá, por lo menos desde Latinoamérica, y eso también me parece muy, muy interesante. A partir de la pregunta de qué considero yo como imagen-movimiento, y parte también de esas reflexiones que tengo con la holografía, me surge siempre como la obligación y la necesidad de entender es la cinética. Sí, creo que parte de la imagen-movimiento tiene que ver con ese concepto del movimiento, intentar capturar, que el arte en su genealogía intenta capturar el mundo, lo real, y su primera manera, su primera forma es una captura del movimiento de las cosas, porque la vida se mueve, la vida tiene siempre esa cinética, tiene además, es un sentido adicional, es uno de los sentidos fundamentales para mí del ser humano, donde se construye espacio, donde se construye también tiempo. Sin cinética no están los otros conceptos y nociones fundamentales para el ser humano. Marta Satonji, que es una filósofa argentina, dice que la cinética es impulso dador y creador del arte. Y a partir de ahí, incluso desde las cuevas, desde Lascaux, estas imágenes puestas en la piedra
con la luz se reconstituye un tipo de movimiento particular. Entonces creo que en lo que estamos hoy también es un movimiento de nuestro tiempo. ¿Cuál es el movimiento que nosotros estamos construyendo desde nuestro continente y cuál es la imagen movimiento que estamos construyendo desde nuestro contexto y nuestro tiempo? Creo que es un poco lo que siento alrededor de eso. Muy desde la ignorancia, yo siento que los hologramas no han estado nunca muy incluidos dentro de las lógicas del mercado del arte, como uno podría pensar una escultura en movimiento o el mismo video. ¿Cómo usted como artista holográfico se relaciona con esas lógicas? Porque me surge la duda, así como en esos puntos tan limítrofes me parece muy complicado porque ni usted está de un lado ni está del otro, como para relegarse a alguno de las dos lógicas. Sí. Bashín, con el que comencé hablando, dice que una de esas explicaciones de por qué el cine estaba más cercano a los actos teatrales que a la ciencia es justamente porque se vuelve espectáculo en su exhibición, se vuelve masivo y se vuelve altamente comercial. Creo que justamente una de esas grandes diferencias y problemáticas con la holografía, partiendo desde la ciencia, es que nunca tuvo un campo con el público, una relación directa y real con el público, además de que es caro hacerlo, además de que los objetos técnicos también son difíciles de encontrar. Creo que es justamente esa noción principal de como esa naturaleza propia en que el medio nunca encontró su relación con el otro. Claro, algunos artistas hemos intentado buscarle esos canales y creo que el territorio propio de nuestro continente es es el espacio de exhibición cercano al audiovisual experimental, es cercano a las artes del tiempo, al arte sonoro. Sí, creo que tienen la misma naturaleza de pensarse desde el medio, en su reflexión del medio contemporáneo y de esa reflexión con el tiempo y el cuerpo. Ahora, entrar a las lógicas de mercado se puede, claro, los hologramas pueden ser obviamente comercializables, ¿no? Pero yo lo siento un poco más desde el lado como si fueran, otra vez entrando a la historia del cine, como si fueran parte del kinetoscopio de Edison, donde están restringidos a la visualización de una o dos personas, ¿sí? Y eso no lo vuelve masivo, ¿sí? Es un dispositivo personal, un dispositivo íntimo, justamente no tan comercializable porque no es tan masivo, ¿no? Pero de que se puede vender, se puede vender. Eso espero. Por favor. Quería saber cómo sienten la relación de ustedes como artistas con el cine. ¿Ustedes se pueden considerar cineastas en algún momento? O bueno, cineastas experimentales. O bueno, quisiera que me hablara un poco al respecto. Con el cine, pues me gusta el cine, pero no. Digamos que mi relación es más cercana a los procesos plásticos y tal vez musicales, ¿sí? Cuando planteé, por ejemplo, este video que presento acá, lo planteé más como estrofas, como versos, como digamos con un ritmo, ¿sí? En ese sentido, pues también puede acercarse al cine, obviamente, por eso mismo, ¿sí? Pero yo sí siento que mi relación es más como con los materiales y con la sonoridad de la imagen, ¿sí? La imagen tiene de alguna manera un ritmo y una especie de sonoridad, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo hago para, digamos, lo que utilizo para poder llegar como a esos resultados. Y por mi parte,
Yo considero que tengo una relación estrecha, sobre todo con la teoría cinematográfica. A mí me ha brindado un montón de herramientas para entender qué sucede con el tiempo, con las artes del tiempo, qué sucede con esas imágenes movimiento. Pero no estoy cercano a ninguna estructura cinematográfica clásica de creación, de producción, mucho menos de emisión. En ese sentido, lo hablábamos en algún momento con Gabriela Golder y con Andrés de Negri, creo que nuestro campo le adeuda un montón de cosas a la cinematografía, pero se construye en un territorio un poco más blando que hoy creo que se podría denominar como video, justamente la palabra que agrupa la muestra, porque agrupa nociones que están dentro del cine clásico, pero también cosas que se construyeron desde el videoarte, cosas que llegan desde la precinemática, desde el performance, desde muchas otras variables. Entonces sí, le adeudo mucho a la teoría cinematográfica, pero creo que justo un poco relacionándolo con la pregunta anterior de esta posición con respecto a lo comercial, creo que se distancia también un montón. Sí. Bueno, yo he recibido grandes lecciones desde el cine, de cineastas que me interesan muchísimo, y también grandes lecciones de filósofos que han, digamos que, aterrizado su pensamiento a través del cine como horizonte epistemológico. Es el caso de Deleuze, quien se dedicó sus últimos años a escribir estos dos maravillosos tratados de imagen-movimiento, imagen-tiempo. Ahora bien, preguntar sobre el cine es preguntar o sobre lo que el cine es en términos ontológicos, es decir, como ámbito en el que se crean bloques de movimiento-duración. En ese caso creo que estoy absolutamente imbuido en el ámbito del cine, es decir, que lo que hago incluso más allá del video podría empezar a entenderse ontológicamente como cinematografía. Pero si la pregunta es sobre la industria cinematográfica o sobre incluso la academia cinematográfica, el modo como se enseña el cine, pienso que mi relación ahí es una relación de resistencia plena. He sido profesor en escuelas de cine y siempre mi rol en las escuelas de cine ha sido ampliar hacia una ontología del cine, el cine mismo, ¿sí? Pensar que el cine es el ámbito donde la idea es tan difícil que surja como en otros ámbitos. Deleuze dice que tener una idea es motivo de fiesta, pero que ocurren, y que por supuesto el cine es un ámbito donde también emergen ideas y que cada idea está predestinada a reconocer el ámbito de la que surge y casi que su autor, es decir, hay una cierta exigencia o reclamación de paternidad de esa idea que tiene que ver con un ámbito, que tiene que ver con unos lenguajes, que tiene que ver por supuesto con unos instrumentos, pero que esos ámbitos no son cerrados, son entreabiertos y de cierto modo hay coincidencias entre los ámbitos, hay encuentros entre los ámbitos, y el que se encarga de hacer de ese encuentro una creación, diría él, es la mano. La mano para Deleuze es la creación, que sería la investigación o que sería la mano en el modo y en la conducta variada, como lo sabemos. Desde la investigación científica está presente la mano. Para Deleuze el científico no deja de crear en su laboratorio. Para Deleuze el tema de la creación no es, digamos, privilegio de los artistas, ¿sí? Es una condición humana, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido ontológico del cine como creación de bloques de movimiento-duración, tiene que ver con muchos momentos
en ese caso cinematográficos de nuestros procesos, ¿cierto? Así como el ámbito de la filosofía, dice Deleuze, es el ámbito de la fabricación de conceptos, ¿sí? Y la historia no es inherente al cine, ni es exigencia, ni hace que el cine sea el cine. Es decir, la historia también se cuenta desde un laboratorio científico, es decir, los científicos también cuentan historias, ¿sí? Entonces, el modo como se enseña el cine es una cosa, la industria cinematográfica es otra cosa, y la ontología, es decir, comprender lo que el cine es desde esa esencialidad, desde ese ser, pues es ahí el lugar donde yo, digamos, que encuentro coincidencias y me interesa, digamos, participar en ese ámbito. Ambos tienen una relación escultural con el objeto. Por ejemplo, en su laboratorio de holografía volumétrica hay un problema de construir objetos, y pues todos los objetos suyos, Carlos, son un problema escultórico. ¿Cómo conciben el objeto para pasarlo a imagen movimiento? ¿Sí? ¿Cómo concebir un objeto para que no sea un objeto, sino que sea una imagen en movimiento? Pues digamos que ahora yo estoy relacionado mucho con la animación. De hecho, estoy dictando esa clase en la Nacional. Entonces, pues creo que mi relación ha sido muy, bueno, digamos que objeto en movimiento, como también la misma muestra lo sugiere, son muchas cosas, ¿no? Digamos que también estoy interesado en la mecánica, estoy interesado como en esta cuestión, este acercamiento a lo biológico, de alguna manera, las estructuras, ¿sí? Que permiten esos movimientos, ¿sí? Entonces, digamos que no sé si te entendí la pregunta, pero cómo yo concibo un objeto para volverlo una imagen en movimiento, pues tal vez es una de las posibilidades del objeto, ¿sí? Si tú te fijas, por ejemplo, en los animadores rusos o digamos, no sé, Svanmayer, Kammler, todos estos animadores que vienen, pues digamos, de República Checa, etcétera, utilizan objetos cualquiera, ¿sí? Una serie de vasos de diferente tamaño, ya a ti te sugieren que es el mismo vaso, ¿sí? Si se ponen en el mismo lugar en diferentes cuadros. Entonces, digamos que, ¿cuál es el asunto con eso? Que hay que observar bien cuál es el objeto que tú vas a utilizar, pero digamos, en principio, el objeto en movimiento es cualquier objeto. ¿Sí? El hecho es una posibilidad del objeto, ¿sí? Pienso. Y en mi caso, como para contextualizar a los que no conocen un poco el proceso de la holografía, para capturar imágenes holográficas se requiere un objeto real, físico, tangible, para hacer unos registros que se parecen en un proceso, se parece mucho al proceso fotográfico. Incluso yo digo que se parece más al proceso del daguerrotipo. Y sí, a mí me obligó esta serie de investigaciones a volver a meterme con la materia física, a volver a esculpir. Yo dejé de dibujar hace unos 12, 15 años, dejé de trabajar con la materia escultórica arcilla desde hace ese mismo periodo. Me la pasé programando, pero me tocó volver primero a moldear y modelar desde software 3D hasta de nuevo meterme con esa materia, pero creo que a lo que llegué y con ese tipo de materiales escultóricos tridimensionales es que también merecen un tipo de fotogenia, es decir, para mí estos objetos escultóricos me interesan menos por su tridimensionalidad
que por su fotogenia y su relación como imagen. Y justamente en la holografía lo que sucede es que uno selecciona los lados hasta 180 grados de posicionamiento de ese cuerpo. Entonces es una fotogenia cambiante, pero que tiene de todas maneras eso que llama David Huberman como el fuera de campo. Sí, es decir, hay que tener aún más conciencia de esos fuera de campo, hasta dónde se ve y hasta dónde se muestra a partir de ese objeto tridimensional. Para mí sería increíble poder llegar o tener los elementos suficientes para hacer hologramas instantáneos. Es decir, que no requiriera todo este esfuerzo manual de hacer escultura, porque sé que la fotogenia se encuentra con la cámara también en el instante. Pero pues bueno, ha sido para mí un volver al oficio y entender que también esa fotogenia de la imagen se puede encontrar en la holografía.